Pues estamos al lunes 18 de abril del año 2022. Vamos a platicar este día en este video vamos a ver vamos a derivar funciones polares, ¿no? Entonces vamos a compartir escritorio. Entonces vamos a ver diferenciación de funciones polares. Entonces aquí un primer ejemplo tenemos sea R la función polar R de teta igual a 5 teta menos 1. ¿Cuál es la razón de cambio de la coordenada Y con respecto a teta en el punto en el que teta es igual a pi? Estas son las fórmulas para transformar coordenadas polares en coordenadas cartesianas, es decir, X y Y. Entonces tenemos que X es igual a R coseno de teta, Y es igual a R seno de teta. En coordenadas polares, R teta, la variable R nos da la distancia al origen y la variable teta nos da el ángulo de formación con la dirección positiva del eje X en radianes. Usando trigonometría básica, podemos encontrar que la coordenada X del punto R teta es R coseno de teta y la coordenada Y es R seno de teta. Entonces aquí tenemos el esquema para donde señalamos quién es R seno de teta y R coseno de teta y es R y teta, ¿no? Ahí tenemos todos los componentes. Ahora voy a dejar un poquito aquí la puerta porque está un poco bravo los ruidos, un poco fuertes los ruidos. Entonces vamos a la siguiente. Podemos usarlas para obtener una expresión de la coordenada Y como función de teta y luego podemos calcular la derivada de esa expresión y evaluarla en teta igual a pi. Y de teta es igual a R de teta seno de teta. Esto es lo mismo, o sea, como nosotros sabemos que R de teta es 5 teta menos 1, lo sustituimos aquí y vamos a tener que Y de teta va a ser igual a 5 teta menos 1, todo esto por seno de teta. Ahora podemos calcular la derivada de esa expresión. Entonces va a ser la derivada de esta expresión que tenemos aquí, que va a ser la derivada de Y de teta con respecto a teta va a ser la derivada con respecto a teta de ¿quién? De 5 teta menos 1 por el seno de teta. Entonces, como es la derivada de una multiplicación, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el primero, a ver, por la derivada del primero, que es esto aquí, ¿no? La derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Entonces eso va a ser la derivada de 5 teta menos 1 por el seno de teta, más 5 teta menos 1 por la derivada del seno de teta. Entonces, ¿qué tenemos? De este lado vamos a tener que la derivada de esto nos va a dar se hace 0, la derivada de se hace 0 y la de nos va a dar 5, nos va a dar 5 que multiplica el seno de teta. Entonces esta es la primera parte, ¿no? Toda esta parte de aquí, la suma de la suma, y luego la segunda parte de la suma que tenemos acá va a ser 5 teta menos 1 por la derivada del seno. Entonces tenemos 5 teta menos 1 por coseno de teta. Ahora podemos sustituir teta igual a pi en la expresión que obtuvimos, o sea, esta de aquí. Entonces vamos a tener 5 seno de pi más 5 pi menos 1 por coseno de pi. ¿Qué tenemos? Que el seno de pi vale 0, ¿no? Entonces por 5, pues todo esto se hace 0. Y luego tenemos 5 pi menos 1, pues queda 5 pi menos 1. Y el coseno de teta vale menos 1. Entonces, ¿qué vamos a obtener de aquí? Vale menos 1. Entonces vamos a multiplicar por y se va a hacer menos 5 pi. Ahora estaba positivo, se hizo negativo con este menos, y este menos 1 que lo teníamos negativo por menos 1 se hace positivo. En conclusión, esta es la razón de cambio de la coordenada Y con respecto a teta en el punto teta igual a pi. Entonces el resultado fue ¿no? 1 menos 5 pi. Bien, vamos a otro ejemplo. Que nos dice diferenciación de funciones polares, o sea, derivando funciones polares. Sea R la función polar R de teta igual a 7 por E a la menos teta. ¿Cuál es la expresión para la razón de cambio de la coordenada Y con respecto a teta?
Estas son las fórmulas para convertir coordenadas polares en coordenadas cartesianas, es decir, x y y, x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta. En coordenadas polares, r y teta, en coordenadas de este tipo, r teta, la variable r nos da la distancia al origen y la variable teta nos da el ángulo formado con la dirección positiva del eje de la x, del eje x en radianes. Usando trigonometría básica podemos encontrar que la coordenada x del punto r teta es r coseno de teta y la coordenada y es r seno de teta, y por aquí tenemos un esquema de eso, ¿no? De que podemos ver aquí que nuestra x vale r coseno de teta y la y vale r seno de teta, y bueno, aquí tenemos el vector que es r y el ángulo, ¿no? La magnitud y el ángulo. Entonces vamos al siguiente, la siguiente página, y bueno, podemos usarlas, dice, podemos usarlas para obtener una expresión de la coordenada x como función de teta, y podemos calcular la derivada de la expresión y de teta igual a r de teta seno de teta. Esta es la forma general de la expresión, y este es el caso particular de este ejemplo, donde r nos lo dan como 7 por e a la menos teta. Entonces, de aquí tenemos que esto va a ser igual a 7 por el seno de teta entre e a la teta. Nada más lo ponemos como está a la menos teta, pues lo mismo que 1 sobre e a la teta, y lo pusimos así. Ahora podemos calcular la derivada de esa expresión de teta, de y de teta, o sea, la derivada con respecto a teta de y de teta, igual a la derivada con respecto a teta de 7 seno de teta e a la teta. Entonces, esto va a ser como la derivada de una división de funciones, que es, vamos a hacer, digamos que la de abajo por la derivada de la de arriba, o sea, el denominador por la derivada del numerador, menos la derivada del denominador por el numerador, y luego sobre el denominador al cuadrado. Esa viene de una formulita de una relación que hay para hacer derivadas de una división de funciones, ¿no? Entonces encontramos que era la derivada de 7 seno de teta por e a la teta menos la derivada de e a la teta por 7 seno de teta entre lo que está en el denominador al cuadrado, e a la teta al cuadrado, ¿no? Entonces, usando esta relación que se usa para la derivada de la división de dos funciones, obtenemos esto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? E a la teta, pues e a la teta, la derivada de 7 seno de teta nos da 7 coseno de teta. De este lado tenemos la derivada de e a la teta menos la derivada de e a la teta, pues es menos e a la teta. Y 7 seno de teta, pues nos está derivando, se pone tal cual. Y luego e a la teta elevado al cuadrado va a ser que lo mismo que e a la 2 teta, entonces ya tenemos esto. Después aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos dividir e a la teta entre e a la 2 teta, ¿no? Y se nos va a eliminar un teta del denominador, y se van a quitar los e a la teta de los numeradores aquí, ¿no? De los dos términos del numerador, y se va a eliminar uno del denominador porque tenemos 2. Y entonces nos va a quedar 7 coseno de teta, 7 coseno de teta menos 7 seno de teta, y entre a la teta, ¿no? En conclusión, esta es la expresión para la razón de cambio de la coordenada x con respecto a teta. Entonces, 7 coseno de teta menos 7 seno de teta entre a la teta, o cualquier expresión equivalente es aceptable, ¿no? Puede estar de otro modo expresada, pero que sea equivalente a esto que tenemos aquí, ¿no? Que nos dio como resultado. Entonces, hasta aquí, porque ya hicimos 2 ejemplos. Vimos un ejemplo donde es la derivada de una multiplicación de funciones, el primer ejemplo, y luego tuvimos un segundo ejemplo de la derivada de una división de funciones. Entonces, por aquí la vamos a dejar. Acuérdense que les recomiendo Khan Academy, y que vayan a la parte de cálculo avanzado 2, ecuaciones paramétricas, y por aquí en la parte de diferenciación de funciones polares hay una práctica para la cual
están enfocados estos ejercicios para hacer ese tipo de prácticas que les facilite. Y bueno, les recomiendo Khan Academy, que es educación gratuita, sin fines de lucro, y está al alcance de todos, ¿no? Bien, entonces aquí la dejamos. Y vamos a dejarlo, continuamos con más videos de matemáticas, de ciencias y de actividades ciudadanas, ¿no? Entonces, nos